El 8 de enero de 2026, un periodista que había dedicado su vida a denunciar la corrupción en uno de los estados más peligrosos de México, recibió un mensaje que nunca pudo responder. 48 horas después, dos jóvenes que habían ido a despedirlo para siempre desaparecieron sin dejar rastro. ¿Qué conecta el asesinato de un comunicador valiente con la desaparición de dos mujeres que solo buscaban honrar su memoria? ¿Es posible que, al asistir a un funeral, firmaran su propia sentencia? Bienvenidos a un nuevo caso. Siéntense, pónganse cómodos y adéntrate conmigo en una investigación que aún no tiene respuestas, pero que exige justicia. Esta es la historia de Carlos Castro, Wendy Portilla y Karime Murrieta. Bienvenidos a Rastros del Pecado. Carlos Enrique Castro García no era un periodista más. A sus 54 años, dirigía el medio digital Código Norte desde Actopan, Veracruz, un estado donde ejercer el periodismo de investigación es firmar un pacto con el peligro. Durante años, Carlos había expuesto casos de corrupción política, denunciado abusos de autoridad y señalado vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado. En el contexto criminalístico, debemos entender que Veracruz no es un territorio cualquiera. Según datos de Article 19, este estado concentra el mayor número de agresiones contra periodistas en México. Carlos no solo lo sabía, lo vivía. Había recibido amenazas directas. Sabía que su trabajo molestaba a personas poderosas, pero nunca se detuvo. El miércoles 8 de enero de 2026, alrededor del mediodía, Carlos salió de su domicilio en Actopan con destino a Jalapa. Era un trayecto que había hecho cientos de veces, pero ese día alguien lo estaba esperando. Lo que ocurrió a continuación quedó registrado en un video que los propios agresores difundieron en redes sociales, una práctica que responde a un patrón criminalístico específico, el mensaje de intimidación pública. No voy a describir los detalles gráficos de ese material por respeto a su familia y a ustedes como audiencia, pero es importante señalar que la forma en que se ejecutó el ataque revela varias características del perfil de los perpetradores. Primero, el nivel de violencia empleado no fue accidental. En criminología, cuando un homicidio se comete con ensañamiento extremo, indica dos cosas: una intención punitiva y un mensaje dirigido a terceros. Segundo, la difusión del video no es solo vandalismo digital, es terrorismo comunicacional. El objetivo no era solo silenciar a Carlos Castro, sino advertir a otros periodistas lo que les espera si siguen su ejemplo. Carlos fue asesinado con múltiples impactos de arma de fuego. Su cuerpo fue abandonado en la vía pública. Los agresores huyeron sin ser identificados inicialmente. Para las 3 de la tarde, las redes sociales ardían con la noticia. El periodista que había dedicado su vida a exhibir la verdad se había convertido en víctima de la violencia que él mismo denunciaba. Carlos no era solo un profesional, era padre, esposo, amigo. Quienes lo conocieron lo describen como un hombre comprometido, incansable, con un profundo sentido de justicia social. Su medio, Código Norte, era respetado por su rigor periodístico y su valentía editorial. En una profesión donde muchos eligen el silencio por supervivencia,
Carlos eligió la verdad por convicción. El viernes 10 de enero, 2 días después del asesinato, se llevó a cabo el funeral de Carlos Castro en Actopan. Cientos de personas se congregaron para despedirlo. Compañeros periodistas, activistas de derechos humanos, familiares y amigos. Entre la multitud estaban 2 jóvenes, Wendy Portilla López y Karime Murrieta. Wendy tenía vínculos familiares con Carlos. Karime era su amiga cercana. Ambas habían asistido al funeral para acompañar a la familia en su dolor. Lo que ninguna de ellas sabía es que ese acto de solidaridad las convertiría en el centro de una investigación que hasta el día de hoy no tiene respuestas. Después de la ceremonia fúnebre, Wendy y Karime salieron juntas. Según testimonios de familiares, les dijeron que regresarían pronto. Nunca lo hicieron. Esa fue la última vez que fueron vistas. Desde la perspectiva forense, la desaparición de 2 personas que asistieron al funeral de un periodista asesinado no puede considerarse coincidencia. En investigación criminal, cuando 2 eventos de violencia ocurren en una ventana temporal tan reducida y comparten un nexo común, debemos analizarlos como potencialmente conectados. Existen varias hipótesis criminalísticas. Hipótesis 1. Testigos no deseados. Es posible que Wendy y Karime hayan visto algo o a alguien durante el funeral que las convirtió en testigos incómodos. Los perpetradores del asesinato de Carlos podrían haber estado monitoreando el funeral para identificar a personas cercanas al periodista. Hipótesis 2. Mensaje de terror expandido. La desaparición podría ser una extensión del mensaje intimidatorio. No solo se elimina al periodista, sino que se amenaza a su círculo cercano para garantizar el silencio total. Hipótesis 3. Objetivo independiente. Aunque menos probable dado el contexto temporal, existe la posibilidad de que la desaparición esté vinculada a otros factores en la vida de las jóvenes. La Fiscalía de Veracruz abrió carpetas de investigación tanto por el homicidio de Carlos como por la desaparición de Wendy y Karime. Se activaron protocolos de búsqueda inmediata. Pero hasta el día de hoy, 24 de enero de 2026, 14 días después, no hay rastro de ellas. Según información oficial, las autoridades han revisado cámaras de seguridad en la zona, han entrevistado a asistentes al funeral y han rastreado las últimas comunicaciones de las jóvenes. Sin embargo, los avances públicos han sido mínimos. No se han reportado detenciones relacionadas con ninguno de los 2 casos. Desde el punto de vista de análisis de escena del crimen, la ausencia de evidencia física es en sí misma reveladora. Una desaparición sin testigos, sin forcejeo evidente, sin vehículo abandonado, sugiere un nivel de planeación y conocimiento del terreno. No hablamos de un acto impulsivo, sino de una operación con logística. Las familias de Wendy y Karime han organizado búsquedas ciudadanas, han pegado carteles por toda la región, han suplicado en redes sociales por cualquier información. La desesperación en sus voces es palpable. Cada día que pasa sin noticias reduce estadísticamente las probabilidades de encontrarlas con vida, una realidad que ninguna familia debería enfrentar. Y aquí llegamos al punto más doloroso de esta historia: la impunidad sistemática que rodea estos casos en México. El asesinato de Carlos Castro debe tipificarse bajo el marco de crímenes contra la libertad de expresión y periodistas. México tiene mecanismos de protección para comunicadores en riesgo, pero la realidad es que estos mecanismos han fallado repetidamente. Carlos había denunciado amenazas, pero no recibió protección efectiva del Estado. En cuanto a Wendy y Karime,
Legalmente se trata de desapariciones de mujeres en contexto de violencia, lo que activa protocolos específicos de búsqueda con perspectiva de género. Sin embargo, la efectividad de estos protocolos depende de la capacidad institucional y la voluntad política para implementarlos con urgencia. Según Article 19, entre 2000 y 2025, más de 150 periodistas han sido asesinados en México. Veracruz encabeza la lista. La mayoría de estos casos permanecen sin resolver. La tasa de impunidad supera el 90%. Esto no es casualidad, es un patrón sistémico. Cuando un Estado no puede o no quiere proteger a quienes informan, cuando los crímenes contra comunicadores quedan impunes, se envía un mensaje claro. La verdad tiene precio, y ese precio es tu vida. Carlos pagó ese precio. Ahora 2 jóvenes están desaparecidas, posiblemente por el simple acto de haber honrado su memoria. Aunque no hay detenidos, podemos construir un perfil aproximado basado en el modus operandi. Los responsables del asesinato de Carlos sabían sus movimientos, su rutina. El ataque fue ejecutado con precisión militar. La impunidad sostenida sugiere protección institucional o corrupción. La difusión del video indica que el mensaje era tan importante como el acto mismo. En el caso de la desaparición de Wendy y Karime, si está conectada, los perpetradores actuaron en una ventana de 48 horas. Sabían quiénes asistirían al funeral. Una desaparición sin rastro requiere recursos y territorio controlado. Han pasado 14 días desde que Wendy Portilla y Karime Murrieta desaparecieron. 14 días en los que sus familias han vivido en una agonía que ninguna palabra puede describir. 14 días en los que las autoridades de Veracruz no han dado respuestas contundentes. Este caso nos enfrenta a varias realidades dolorosas del sistema de justicia en México. Primero, la violencia contra periodistas no es accidental, es estratégica. Se silencia a quienes exponen la corrupción porque esa corrupción genera millones de pesos para redes criminales y políticas. Segundo, las desapariciones de mujeres en México son una crisis humanitaria que rebasa las capacidades institucionales, pero sobre todo, revela una falta de priorización política. Desde la perspectiva forense, casos como este requieren investigación coordinada entre múltiples agencias, uso de tecnología avanzada de rastreo, análisis de comunicaciones, inteligencia criminal y, sobre todo, voluntad genuina de llegar a la verdad. La pregunta es, ¿existe esa voluntad? Lo que podemos aprender de esta tragedia es múltiple. Para la sociedad civil, cada caso de impunidad que toleramos fortalece a quienes ejercen la violencia. Exigir justicia no es opcional, es imperativo moral. Para las autoridades, la protección de periodistas no puede ser un protocolo burocrático sin efectividad real. Cada comunicador asesinado es un fracaso del Estado de Derecho. Para las familias en búsqueda, no están solas. Organizaciones civiles, colectivos de búsqueda y ciudadanos comprometidos están trabajando para encontrar a sus seres queridos. Si tienes información sobre el paradero de Wendy Portilla López y Karime Murrieta, contacta inmediatamente a las autoridades de Veracruz o a organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Un dato que para ti puede parecer insignificante podría ser la clave para traerlas de regreso. A los periodistas que nos escuchan, su trabajo es invaluable. Cuidarse no es cobardía, es estrategia. Implementen protocolos de seguridad. Trabajen en red. Documenten amenazas. Su vida importa tanto como la verdad que buscan contar. Carlos Castro sabía los riesgos de su profesión, pero eligió la verdad por encima del miedo. Wendy y Karime fueron al funeral de un hombre valiente y ahora sus familias claman por ellas. 3 vidas marcadas por la violencia que aún no tiene rostro,
pero que tiene responsables. La justicia en estos casos no llegará sola. Requiere presión ciudadana, investigación rigurosa y memoria colectiva. No podemos permitir que Carlos, Wendy y Karime se conviertan en estadísticas más. Son personas, tenían sueños, familias, futuro. Si este caso te ha impactado, comparte este contenido, comenta qué opinas sobre la situación de los periodistas en México y suscríbete a este canal para seguir investigando casos que exigen nuestra atención. Hasta la próxima investigación. Que la verdad eventualmente prevalezca. Esto fue el caso de Carlos Castro, Wendy Portilla y Karime Murrieta. Un caso aún sin resolver, pero nunca sin importancia.